Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Bueno, hola, buenas noches. Por la gracia de Dios, hoy tenemos la oportunidad de vivir un nuevo encuentro aquí en Escuelita. Tenemos la gracia enorme y le agradecemos que hoy nos acompaña el Padre Augusto Salcedo. Él es sacerdote de la parroquia Inmaculado Corazón de María. Que muy generosamente se ha podido hacer un tiempo y un lugar para venir hoy a iluminarnos con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es el sacramento de la reconciliación. Yo por ahí pensaba, por un lado es conocer más cosas que por ahí desconocemos, profundizar, pero en muchos otros casos creo que es también poder recuperar el valor y el sentido de este sacramento, ¿no? Por ahí en la charla pasada, en la Eucaristía, el padre Federico mencionaba medio al pasar, que muchas veces se lo ve como un trámite para poder comulgar, ¿no? Y no como el valor que tiene en sí mismo. Así que bueno, padre, no sé si le parece como para dar inicio a esta charla. No sé si lo más correcto sería empezar, no sé si definiendo o por lo menos comentando de qué se trata este sacramento, para a partir de ahí ir profundizando. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, ¿no? por acompañarme y también por invitarme, ¿no? Sí, creo que es importante comenzar con una definición del sacramento, pero quizás antes de ir a eso, yo te propongo que podamos un poco valorar el contexto actual que nos toca, ¿no? Acerca del sacramento de la reconciliación. Falta por ahí quizás una espiritualidad eucarística. El padre Federico lo decía quizás recién, ¿no? Como una especie, un cierto desinterés frente al sacramento de la confesión, como también quizás la falta de habitualidad, un descreimiento, una visión muy humana, ¿no? Cuántas veces podemos escuchar muchos cristianos católicos que dicen confesarme con un hombre, comentarle mis pecados a otra persona como yo, ¿no? Entonces, de verdad que cuando nos preguntamos el sentido, la definición, el concepto del sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados, en el contexto que nos toca vivir, asumimos el desafío de que necesitamos una renovada catequesis y también como desde nuestra misma familia, desde la casa como lugar de la educación de la fe, de la oración, de la vivencia más personal, de lo que significa la palabra de Dios, dejar que vaya calando profundamente el sentido del perdón de los pecados y la necesidad también que tenemos de la reconciliación. En primer lugar, tenemos que decir que la confesión, la reconciliación, el perdón de los pecados se hace sacramento. ¿Y de qué manera yo me relaciono con esto que es el sacramento, ¿no? ¿De qué manera yo me relaciono con esto que se me manifiesta como una gracia de Dios? Porque si queremos ir al puntualizar qué es un sacramento, vamos a ir definiéndolo, por ejemplo, como un signo especial de la gracia que viene a mi encuentro para salvarme, para ayudarme a recuperar aquello que por el pecado haya perdido, ¿no? Por mi debilidad, por mi maldad, ¿no? Entonces, la confesión la podremos definir como la especial garantía del amor de Dios, de que con su misericordia me vuelve a llamar al perdón, me redime de mis pecados y por lo tanto se actualiza en mí un sacramento también a veces olvidado, como es el bautismo, ¿no? Convertirme, buscar la reconciliación, confesar mis pecados es justamente esto, volver a actualizar en mi corazón y mi vida la gracia bautismal que me ha hecho hijo, por lo tanto no una extraña, sino por el que Dios ha realizado conmigo ese misterio de la filiación que nunca se rompe, aun cuando yo deje de ser cristiano, me proclame ateo, por ejemplo, o muchas veces cuando por mi misma maldad y egoísmo me alejo de Dios. Sin embargo, Dios, fiel a su promesa, me sigue marcando con ese don de la filiación, ¿no?
Buenísimo, bueno, creo que muy, muy claro en la introducción, digamos, realmente para ubicarnos en el tema, como usted dice, sobre todo partiendo del contexto actual, digamos, en el que todos estamos inmersos, digamos, y en parte yo, mientras lo escuchaba, creo que todos en algún punto nos identificamos, ¿no? Con eso bueno, por falta de formación o por falta de habitualidad o por el motivo que sea, uno ha ido perdiendo o tal vez no ha descubierto del todo eso que usted dice, ¿no? Este sacramento tan importante donde yo creo que el principal, lo que usted ha dicho, es poder experimentar la misericordia de Dios, más que confesar los pecados, es poder experimentar, digamos, el perdón y la misericordia. Bueno, para continuar, queríamos bueno, seguir profundizando un poco. La idea es, obviamente, que siempre hay uno necesita del fundamento de todo lo que ha ido enseñando la Iglesia a lo largo del tiempo, pero nuestra intención era por ir ver cuáles son las cuestiones así bien prácticas, digamos, de las cosas, digamos, que actualmente usted tal vez ve en su experiencia, digamos, cotidiana. ¿Cuáles son los impedimentos, las dificultades que generalmente tiene la gente para acercarse a este sacramento? O sea, capaz, en muchos casos, capaz que será vergüenza, como usted recién decía, ¿por qué le tengo esta visión tan humana de por qué le tengo que confesar a otro hombre mi pecado? Uno también escucha, yo directamente me confieso con Dios, o le pido perdón a Dios. Bueno, un poco eso, digamos. Bien. Perdón, ahí también un poco en lo que decía Jorge, yo creo que muchas veces el impedimento está en que no estamos acostumbrados a hacer un buen examen de conciencia y que yo me imagino que muchas veces uno llega al confesor más como que, bueno, tengo que hacer esto para poder acceder al sacramento de la comunión, ¿no? Como esta cultura actual no estamos acostumbrados a profundizar quizás en nosotros mismos. Creo que tiene un poco que ver con esto de que nos cueste tanto. Exactamente, ¿no? La realidad del pecado es algo que por ahí le hemos perdido de vista en nuestra propia vida espiritual. Por ahí existe mucho, lo anotaba aquí, ¿no? En un papel, justamente también pensando esto que preguntaba recién Jorge, el perdón como algo también privado o privatizado, ¿no? Privado porque es personal, es verdad, pero no por eso tiene que ser privatizado en un sentido intimista. Yo me confieso con Dios, con el espejo, con alguna imagen, ¿no? O a veces privatizado lamentablemente porque o algunas parroquias o cuesta encontrar un cura que me confiese, ¿no? A veces hay gente que te dice, vengo buscando cura y no encuentro. Entonces, todo esto va favoreciendo como ese deshacimiento de la realidad del pecado que afecta a mi vida espiritual. Muchas veces hablamos de la necesidad de convertirnos, pero sin embargo, me da a mí la impresión a veces, la experiencia, de que esa necesidad de conversión siempre la hacemos de una manera negativa, ¿no? Me quiero convertirme porque estoy alejado de Dios, o quiero convertirme porque Dios me puede castigar, quiero convertirme porque me llega la muerte y puedo condenarme, ¿no? Entonces, ese miedo constante, y cuando puedo, y la confesión si se le da también la oportunidad, yo animo a que podamos hacer una vía positiva, ¿no? Me convierto porque Cristo me enamora, me convierto porque valoro el amor de Dios, me convierto porque Dios lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Busco aquello, ¿no? Liberarme del pecado, ser salvado, convertirme, pero yendo primero por una vía luminosa, digo yo, ¿no? Una vía que puede garantizarme la perseverancia también y que no me angustia. Yo creo que vivimos en un tiempo de mucha angustia, de mucha depresión, y a veces el mismo pecado nos lleva a bajonearnos mucho más. En cambio, cuando yo miro a Cristo, cuando miro su cruz, cuando sé de su amor, la conversión se hace un camino desafiante, quizás difícil, pero más llevadero. Entonces, de tal manera que me convierto, ¿no? La conversión es como el giro de vida, ¿no? El cambio de vida, el cambio de camino, porque miro lo que Dios tiene preparado para mí, lo que el Señor me ofrece y me propone. Entonces, el examen de conciencia que decías es fundamental tenerlo, ¿no?
Es el primer punto de partida para una buena confesión, hacer ese examen de conciencia por el que voy reconociendo qué es lo que necesita mi corazón. Por ahí si expoliamos un poco el Evangelio del próximo domingo, si nos adelantamos, justamente busca esto, ¿no? El arrepentimiento. Después lo podemos leer quizá el Evangelio completamente, pero de estos dos hijos, ¿no? Que el padre dice, quiero que trabajen en mi viña, y uno dice, sí, voy, y terminan oyendo. El otro dice, no, no voy, y se arrepiente y va. Y dice el Señor, los publicanos, las prostitutas, están más cerca del reino de Dios que ustedes, le dice a los fariseos que estaban ahí dialogando con él. La experiencia entonces del arrepentimiento es necesaria siempre para que la confesión dé su fruto, de tal manera que no sea como el Papa Francisco quizá decía hace un tiempo atrás, ¿no? No como un lavarropas, ¿no? Voy, lavo la ropita y ya estoy listo para la confesión, pero sin embargo no va dejando su huella, ese perdón, llevándome a ese propósito de enmienda, a evitar el pecado, a buscar siempre el cambio de vida, ¿no? Entonces el examinar nuestra conciencia me da a mí la impresión que nos ayuda a ser más conscientes de nuestras debilidades, donde aprieta el pecado, donde estorba el pecado, pero también de nuestras potencialidades. ¿Qué me da Dios para yo resistir ese mal? Mira, yo creo que usted ha dicho algo clave, que no sé, me da la impresión que durante mucho tiempo se tuvo esta visión o este acento en la culpa, ¿no? Incluso hay mucha gente que le atribuye a la iglesia, no, como que si la iglesia hubiese puesto el acento más como en hacer sentir culpable en vez de vislumbrar la misericordia, aunque yo creo que, no considero que haya sido así, pero sí en algún momento, yo creo que ya hace muchísimo tiempo que la iglesia viene hablando insistentemente y poniendo el foco en la misericordia. Y un poco ya lo mencionó, digamos, pero también como para estimular a la gente, ¿cuáles son los frutos espirituales de la confesión, no? O sea, ya algo usted lo mencionaba. Sí, primero nos ayuda a apropiarnos más del amor de Dios, ¿no? Es un amor que me corresponde. Es como que recupero aquello que he perdido, ese bien precioso que Dios me ha conseguido con la Pascua de su Hijo. Es el primer fruto, recuperar ese amor. Y el segundo fruto es inmediato. Recupero también esa santidad, por supuesto, pero que se hace comunidad, ¿no? El hacer reconciliación con Dios y con el prójimo, con mi hermano, con la iglesia. Así como el bien tristemente tiene su repercusión, ¿no? El mal tristemente tiene su repercusión, el bien de una manera bonita, ¿no? De una manera prodigiosa, también nos ayuda a recuperar, no solamente se recompone nuestra situación, nuestras fisuras, nuestras fracturas, sino también aquello que con la iglesia queremos vivir, ¿no? Entonces, el primer fruto es el amor, el segundo, el de la recuperación de la fraternidad de la vida de la iglesia, y el tercero también el poder hacer un camino de gracia, de conversión, que vaya siempre hacia adelante, ¿no? Cuando Cristo llama a sus discípulos, les invita siempre, síganme, ¿no? Vamos hacia adelante. Aquellos que ponen la mirada hacia atrás, dice el Señor en una parte del Evangelio, no sirven para el reino de los cielos. En cambio, si ponemos la mirada hacia adelante en aquellos que vamos recuperando, convirtiendo, claro que nos sirve. Sí, es muy lindo cómo se vivencia esto que usted nos comenta, la famosa fiesta, ¿no? Que hay en el cielo después de que el pecador se arrepiente. Uno en la misma el núcleo familiar puede comprobarlo cada vez que alguien vuelve a la gracia o cuando alguien baja en un retiro, cómo eso impacta en todo lo que es en la familia, en los amigos, de manera inmediata, se podría decir. A mí es algo que me llama mucho la atención. Usted antes hablaba de cómo la culpa o cómo mirarlo desde el lado negativo quizás al sacramento nos va alejando, ¿no? Y yo pienso cómo uno empieza se puede decir hasta de una manera soberbia, decir, mi pecado es tan grande, mi culpa es tan grande que Dios no me lo puede perdonar, ¿no? Yo sé que es una tentación que pone el demonio para que no nos acerquemos al sacramento y el descreer de la misericordia de Dios.
¿qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso, si se quiere? Exacto, ¿no? Recién decíamos, la vergüenza frente al pecado nos impide, pero también a veces pensar que nuestra falta es tan grande que no merezco el perdón y la misericordia. ¿Qué hacer? Pedir un consejo, buscar a alguien que me pueda ayudar a salir de ese error, ¿no? De esa visión un poco falsa, tanto del pecado, del perdón y de la misericordia de Dios. Por más grande que sea la culpa, por más grande que sea el pecado, uno tiene que, por supuesto, vencer siempre la vergüenza. A nadie le gusta hablar de sus males, de sus mañas, de sus errores, ¿no? De su metida de pata. A nadie le gusta. Pero vencer esa vergüenza porque la meta será buena. Conseguir recuperar la misericordia. Vale mucho entonces el poder a un sacerdote o que sea un religioso, o por ahí en el mismo movimiento, si tengo un amigo, alguien que sea confidente, decirle, ¿sabes qué tengo? No le voy a decir que ese es mi pecado, ¿verdad? No corresponde, pero puedo comentarle alguna sensación o sentimiento que me va acompañando y que el otro, si está también, ¿no? Bien fortalecido, bien formado, que me puede decir, no te pierdas aquello por esto tan pequeño. Superarlo y buscar esa misericordia. En todo caso, el sacerdote confesor, como juez misericordioso, como representante de Cristo allí en el confesionario, es el que me va a ayudar a discernir cuán grave es esto, ¿no? El pecado que quiera confesar, o cuán leve o no tan grave puede ser también esa falta. Pero siempre buscar la misericordia será un provecho para cada uno. Un poco como Adán cuando después del pecado original no quiere hacer caso de Dios, o se esconde, ¿no? Claro, es que en definitiva el pecado nos desnuda, ¿no? Nos vulnera frente al mundo más que a Dios, ¿no? Entonces por eso huimos o nos esclavizamos con la vergüenza frente al pecado. O sea, estar revestido de la gracia nos da esa capacidad de ser libres en la misericordia, libres para amar y por lo tanto para no temer nada. En cambio, cuando somos esclavos del pecado, estamos temerosos de todo. Bien. Sí, yo considero, sin duda, ¿no? Cuando uno se confiesa por ahí los frutos también, o por lo menos lo hablo ya a título personal, digo la paz, la alegría, el gozo, eso, ¿no? Superar los miedos. O sea, yo creo que uno experimenta como muchas gracias, digamos, cuando se confiesa. Y por ahí, bueno, usted sabrá, no me quiero ir por las ramas, pero justo tocábamos estos temas. Bueno, por un lado, como dos grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, esta cuestión de cómo educar nuestra conciencia, digamos, o sea, ya sea no caer ni en una conciencia laxa, ni en una escrupulosa. Como digo, no me quiero, yo sé que conciencia por ahí puede ser toda una charla, pero capaz que brevemente. Y después otra, digamos, que me parece que va un poco ligado a eso, esta diferencia entre pecado venial y mortal, digamos, que, no sé, me parece como también importante por ahí esos dos temas que hacen por ahí al sacramento de la confesión o a la preparación, bueno, no sé. Bien, es importante sí formar la conciencia. En esto nos ayuda mucho cuando uno lleva adelante una vida sacramental ordenada, ¿no? Hasta también un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual si es necesaria, pedir consejo al sacerdote cuando a veces el pecado mismo o un pecado en particular nos va como acechando más seguido. Eso nos ayuda mucho para que nuestra conciencia no sufra estos extremos, ¿no? Ni del escrúpulo, verlo todo pecado, por lo tanto vivir una situación de mucha esclavitud y de poco gozo de la misericordia, ni el otro extremo de la laxitud, ¿no? De no interesarme nada, de normalizar el pecado, de vivir de tal manera que a veces mirando el mundo yo vaya naturalizando un comportamiento que sea antievangélico, ¿no? Entonces a veces la misma formación, la dirección espiritual y el mismo confesor que me aconseje en el mismo sacramento de la reconciliación puede ayudarme a cuidarme de estas situaciones, ¿no? De tener una conciencia bien formada, no equilibrada, podemos decir, adecuada frente a la palabra de Dios. Y por supuesto que la gravedad del pecado
como también lo que decíamos, pecados mortales como pecados veniales, es uno de los más grandes interrogantes que podemos tener siempre o en la catequesis o a la hora de confesar, ¿no? El catecismo justamente lo dice, ¿no? El pecado mortal destruye la caridad del corazón, la caridad como presencia de Dios. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. El pecado venial la hiere y la ofende. Si queremos ir a lo concreto, por ejemplo, una difamación es un pecado mortal. Por ejemplo, pereciar un poco en la cama es un pecado venial, por ejemplo, ¿no? O sea, como para distinguir de una manera así un poco ejemplar, cotidiana, de tal manera que uno pueda también discernir qué pecados confesar. Estamos obligados a hacer la confesión de los pecados mortales o graves, no obligados de los pecados veniales, que quedan perdonados en un acto de contrición verdadero y perfecto, como también en el acto penitencial de la Santa Misa, los veniales. En cambio, sin embargo, ¿no? El catecismo y la Iglesia como madre lo aconseja que esos pecados veniales que comprometen la caridad, la presencia de Dios en la vida, muchas veces si los vamos como acumulando, pueden llegar a ser luego gravemente ofensivos tanto al amor de Dios como al amor al prójimo, ¿no? Entonces, definitiva, a veces cuando la gente viene y te pregunta, padre, esto no sé si es tan grave o qué tan mortal es, ¿no? Y te pide ese discernimiento, yo le aconsejo siempre, primero, la oración misma, que te ayude a despejar esa duda, y si no se despeja en esa primera instancia, pedir al sacerdote confesor un consejo. Pero confesar siempre, sean mortales, sean veniales, siempre confesarlos porque ayudarán para recibir la gracia y para también tener un consejo concreto, de tal manera que la vida uno la pueda ir realizando siempre según la voluntad de Dios. Bien. A partir de eso, por ahí se recomienda, en la medida de lo posible, de que sea el mismo sacerdote, digamos, en la medida de lo posible, por supuesto. Lo más importante es confesarse, pero digo, por ahí si uno tiene la posibilidad de acudir con cierta ciudad al mismo sacerdote y que el sacerdote también vaya conociendo a la persona, bueno, capaz que no sé si tiene algún provecho particular o eso capaz que yo lo estoy confundiendo más con la dirección espiritual o si se recomienda, digamos. Puede ayudar siempre que el penitente también pida, ¿no? Que le pida al sacerdote, padre, yo por un provecho mejor espiritual, personal, le pediría que me ayude a ir venciendo este pecado. Entonces el sacerdote puede aconsejar cosas concretas, pero a veces cuando estamos confesando es difícil como recordar esos pecados. Hay personas que vienen y te dicen, padre, usted ya me ha confesado la semana pasada, pero uno no recuerda, o si aún uno recordara algo, sin embargo tampoco no sería saludable decir, sí, me acuerdo de esto. ¿Por qué? Porque no es mía la confesión, o sea, no es que el pecado descanse en mí, quiero decir, sino que descansa en el corazón de Dios y Dios lo perdona por completo. Y cada confesión es nueva, aun cuando en nosotros esté la sensación de que somos esclavos de un mismo pecado o confesamos siempre lo mismo en la confesión. Sin embargo, en Dios, en la presencia de Dios, cada confesión siempre es nueva, ¿no? Si conviene, lo que me preguntas vos, Jorge, conviene entonces, si uno quiere hacer un acompañamiento de dirección espiritual o por el confesor, recibir un consejo concreto sobre una situación de pecado, que uno le pueda eso advertirse antes al confesor, ¿no? De tal manera que si el confesor dice, siempre lo mismo, no lo recibe el penitente como un regaño, no sí, es un regaño, ¿no? O sea, una ofensa, porque no es, el confesor lo puede decir, pero siempre y cuando no vaya a ofender la sensibilidad de la persona, de que decir, pueda sentirse marcada y avergonzada por ese pecado, que no le diga, estás siempre en lo mismo. Muy buen consejo entonces, Sí. el pedir, ¿no? Y también a mí me gustaría hacer hincapié un poquito más en el tema de los sentimientos. Hay muchos sentimientos que uno lleva consigo cuando va a hacer la confesión, más allá del sentimiento de culpa. A veces uno va con las expectativas de que espera, de que lo movilicen. Y no siempre pasa, porque el sacramento no es
no necesariamente toca la emotividad de la persona. Pero yo sé que muchas veces uno va esperando el consejo y queda desanimado si no encuentra o si no sucede, como le digo, esta emotividad, ¿no? Interna. Pero el consejo de parte del sacerdote. Sacerdote. Ah, bien. Bueno, el consejo tiene que existir siempre. Pequeñito, largo, pero es importante. Es parte también del sacramento de la confesión que el penitente se vaya con una palabra, ¿no? Por supuesto, y el Papa Francisco lo ha insistido mucho en ese tiempo, sobre todo en el año de la misericordia 2015, 2016, no ser jueces implacables, no retar al penitente, ¿no? No tratarle mal ni correrlo, ¿no? O sea, porque a veces los curas somos una especie un poco en extinción ya, pero poco raro, pero siempre tratar bien al penitente, acompañarle para que se vaya también mejor de lo que vino. Entonces, confluye por un lado la apertura de corazón del penitente, como también la sabiduría propia del sacerdote, inspirado por supuesto por la presencia de Dios, de ser un juez misericordioso, de acompañar, de aconsejar, de ayudarle para que ese fiel, por su pecado, pueda reencontrar un camino de retorno a la misericordia. Muchas veces sucede, ¿no?, de personas que hace años que no se confiesan y uno le dice, bueno, mire, usted hoy se confiesa. Quizás la mayoría de las veces no es una confesión completa. Uno recomienda, vuelva la próxima semana, repase esos mandamientos, piense en aquello que ha ido dejando todos estos años, 10, 20 años, y recupere de nuevo, ¿no?, esa cercanía con la misericordia. Personas que lo hacen, hay personas que no. No depende mucho quizá el contexto, las circunstancias que se dan, pero es importante siempre aconsejar esto, ¿no?, que la penitencia, la confesión, cuanto más completa y profunda sea, mejor, junto también, digo esto de parte del penitente, como también el consejo, que la palabra de aliento que el sacerdote pueda también decir. Bien. Después, bueno, por ahí preparándome un poco para este tema, llegué como a leer algo así muy, muy al pasar, la verdad que no sé, y bueno, aprovecho, digamos, que está usted para profundizar. Por un lado, ¿puede ser que existe lo que se llama confesión particular y general? ¿O yo estoy confundido? O algo así, creo que, no sé, escuchaba una, creo que se hace, no sé si es como que... ¿La celebración del perdón? No, algo, capaz que yo tengo mal el concepto, digamos, pero una cosa así como que es una, que es de todos los pecados de toda la vida, o no sé, o algo, o no sé si es la que la iglesia recomienda hacer una vez por año, Y o estoy mezclando las cosas. la confesión siempre es tal como la conocemos, confesar los pecados cometidos desde la última vez que yo haya accedido al perdón, ¿no? O sea, hace un mes, hace un año, hace 10 años, ¿no? Por supuesto que cuando pasa el tiempo cuesta mucho más particularizar esos pecados. Pero sí existe, a veces motivado por algunos movimientos o algunas espiritualidades o en ocasión de algún retiro de conversión, esto que se llama la confesión general. Y hay personas que hacen como un examen de conciencia tan amplio que hasta también incluye pecados de la niñez, donde ahí yo pongo un paréntesis, ¿no?, porque no hay quizás una plena conciencia de que lo que yo haya hecho esté mal, como pecados de la adolescencia, que quizás también no estaba plenamente advertido de que si yo hacía esto con una persona, o si hacía esto personalmente, o decía algo en contra de Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, si le ayuda al fiel a recuperar el entusiasmo propio de la conversión y la vida de fe, conviene que siempre se lo pida particularmente a un sacerdote, o sea, que no sea en un momento de la fila del fin de semana, porque puede llevar su tiempo, ¿no? Entonces, para que en un momento especial el sacerdote reciba esa confesión y también le pueda aconsejar, porque es un peligro también en estas confesiones generales quedarnos tanto con el pasado, esclavos de aquel pasado que ya no me pertenece, que si lo tengo que reconocer mis faltas, tengo que hacerlo, por supuesto, con humildad, pero a veces olvidándome del presente. Entonces a mí me pasó que personas que a veces pueden confesar todo lo malo que ellos creen que hayan hecho en el pasado, y uno dice, bueno, y ahora los pecados actuales, no, bueno, ahora no, nada. Entonces, no, ¿cómo que nada? Entonces, ¿no?, es importante eso,
no olvidarnos de que el hoy, el día de hoy, ¿no? El hoy como tiempo actual, es donde se decide también nuestro amor a Dios, nuestra conversión, donde la palabra va ayudándonos a nosotros a buscar siempre hacer de nuestra vida una continua alabanza de Dios, ¿no? Aquel pasado tengo que encomendárselo a la misericordia. Entonces, no existe la distinción quizás de la manera sacramental, confesión particular o confesión general, pero sí, la confesión siempre es única, pero sí existe la posibilidad de hacer estas confesiones generales si la necesidad del fiel lo indica, ¿no? De esta manera, pero haciendo estas salvedades. Sí existe esto que decíamos, la confesión particular, que es lo más ordinario, ordinario en el sentido de lo cotidiano, pero también las confesiones que se llaman con absolución general en casos extremos, ¿no? Por ejemplo, el extremo de que si se hunde el barco, o si el avión viene a pique, o si hay un peligro de una catástrofe, viene el meteorito cayendo, no sé, ¿no? Por poner así ejemplos muy extremos, o en algunos casos, pero muy especiales, en caso de que yo esté en la alta montaña, por ejemplo, y tenga una veintena de fieles y no pueda confesarlos, ya tengo la misa y después tengo que volver a la ciudad, entonces le doy la absolución general, pero esos fieles reciben también al mismo tiempo la misión, el propósito de, en cuanto pueda, tengo que confesar el pecado. No me libera de la confesión individual. Pero son casos muy especiales, muy extremos, ¿no? De recibir la absolución general de todos los pecados. Bien, perfecto. Bueno, padre, y ahí estuvimos hablando un poco de esto de cómo los fieles muchas veces descreen, no me voy a incluir, del sacramento de la confesión. Así que si puede, quería hacer algunas preguntas un poco más de historia, si desde la iglesia primitiva se practica, si en qué evangelio está fundamentado. Usted decía que son signos, o sea, entendemos que también gozan de un ritual específico para celebrarse. Bien, ya el apóstol Santiago, ¿no?, animaba a la confesión de los pecados, como también el acompañar especialmente al enfermo, ¿no? Se habla de que ya hay también un principio del sacramento que conocemos de la unción de los enfermos, que junto con el sacramento de la penitencia y la reconciliación, en el plan de los 7 sacramentos, estos dos son los llamados sacramentos de curación. Pero sí, desde la época primitiva, no la forma de cómo nosotros hoy practicamos o celebramos la penitencia, ya existía esta necesidad del perdón, especialmente los catecúmenos, ¿no?, que se encargaban sino que eran preparados para la recepción del bautismo. Hacían penitencias públicas, ¿no?, de tal manera que los pecados, a veces eran pecados que eran conocidos por la sociedad. Pensemos que era una sociedad pagana, un poco cristianos, había muchos desvaríos morales también, entonces eran puestos en una penitencia pública, debían confesar sus pecados en una comunidad, en una asamblea, y por lo tanto recibían el perdón del obispo o del presbítero, pero también con el testimonio de todos los demás hermanos cristianos antes de acceder al sacramento. Con el tiempo, antes de acceder al sacramento del bautismo, con el tiempo, por supuesto que esto ha ido cambiando, ¿no?, llegando a tener la penitencia tarifada, que se llama, no tarifada porque uno tenga que pagar, ¿no?, esto en la época sobre todo del medioevo, sino tarifada en el sentido de que a cada pecado le valía siempre una penitencia, ¿no?, un acto de reparación. Entonces estaba como todo más numerado, todo más como si fuera ya regulado de una manera particular, específica. A este pecado, simonía, por ejemplo, ¿no?, pecado de brujería, bueno, esta satisfacción, esta penitencia, ¿no? En la época moderna se va particularizando más, ¿no?, la confesión a como nosotros la conocemos hoy en día, el sacerdote confesor, la necesidad también del perdón, ya como algo más personal, individual, privado, podemos decir, íntimo, tal como llega a nuestros tiempos, en la época contemporánea, que con el Concilio Vaticano II, que es la gran reforma de la liturgia, la gran reforma eclesial
del siglo XX, la década del 60, el sacramento de la reconciliación, tiene una riqueza particular. La valoración por encima de la culpa, ¿no? De la necesidad, sí, siento la culpa por un pecado, pero la mirada de la misericordia y de ese perdón que me anima sobre todo a tener como una vivencia mucho más comunitaria de la fe, no tanto individual, ¿no? Bueno, yo y Dios y cómo le ofendo, bueno, yo, Dios, pero también mi prójimo, la sociedad. Papa Juan Pablo II, el año 95, publica un documento que también se los recomiendo, Reconciliatio et Penitencia, la reconciliación y la penitencia, donde el Papa toca la falta de la conciencia de pecado y también una situación tan particular que la sufrimos muchas veces a diario y socialmente, que son los pecados estructurales, ¿no? La corrupción, la mentira, a veces el engaño mismo, las infidelidades, que van también como destruyendo situaciones comunitarias que son fundamentales, como la vida social y política de una región, o hasta también la familia o el matrimonio de la misma sociedad. Entonces, bueno, es como una evolución así rápida que dije de las condiciones históricas del pecado. Pero siempre se ha mantenido esto: un ministro que en nombre de Dios perdona, un penitente que reconoce su pecado y que quiere la conversión, y también esa satisfacción o penitencia que llamamos, ¿no? Por el que uno va afirmando su propósito de vencer el pecado, de no cometer esa falta, pero sostenido siempre por la gracia. Por eso generalmente la penitencia siempre es también una oración, un acto de caridad. Nosotros tenemos en la idea, en la cabeza, de que penitencia es como un castigo, ¿no? Entonces, andase penitencia allá, a la orilla de la sala, ¿no? Cuando a veces las maestras, quizás a los abuelitos les hacía eso. La penitencia, la confesión busca siempre ser como una educación en nuestra vida de fe. Y cuando se nos da a rezar una oración, que por lo general son oraciones más cortitas, pero hay algún padre que quizás pueda recomendar un rosario. Ya no se recomienda tanto esto que antes se decía 10 Padres Nuestros. Por ahí si lo recomienda alguno, bueno, hay que hacerlo, pero buscar siempre una educación en la oración y especialmente el poder provocar en nuestra vida de fe un compromiso especial. Este pecado que me lleve, recuperar la gracia, que me lleve a un cambio de vida verdadero. Y hacemos el intento de que esto sea posible, ¿no? Esa es la conversión. Y Insulta. Antes que una ella de prefiero que se me con Dios. En el mío, tengo personas que dicen eso, pero yo sé la importancia de honestidad con los otros. Pero sabía cómo explicar a esa persona o cómo identificar, digamos, decirle, no, pues te seguí con esa mención de por la cosa. ¿Qué recomendaría a ustedes paso que pueden decir vosotros para que comprendan? Bien, diría quizás dos motivaciones. La primera, la encarnación de Cristo. Dios se encarna, toma en sí nuestra humanidad para hacer una mediación particular entre Dios Padre, Dios Creador, y nosotros, ¿no? O sea, Cristo toma consigo nuestra misma humanidad, Dios y hombre verdaderos. Por lo tanto, la encarnación, a partir de la encarnación del Verbo, a partir de Jesucristo, Verbo encarnado, todo en la Iglesia está mediado por esa gracia. O sea, la gracia va encarnándose de una manera particular en un otro que me interpela en mi propia fe, del que recibo la predicación, del que recibo el perdón, del que recibo la Eucaristía, ¿no? Y la segunda motivación, la vida comunitaria. Hoy en día sí van creciendo muchas espiritualidades intimistas e individualistas, ¿no? O sea, yo conmigo mismo y nadie más. Yo que asumo como un equilibrio interior perfecto, pero el resto que no me estorbe, ¿no? Se habla mucho de la toxicidad también del otro, ¿no? Entonces como que uno tiene que liberarse del otro que como tóxico venga a decirme sus problemas, bueno. Sin embargo, la Iglesia nos enseña todo lo contrario, ¿no? La vida comunitaria es prenda de la presencia de Dios. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo,
yo estoy presente en medio de ello. La celebración de la reconciliación, cuando estoy en ese ámbito privado, especial, particular, con el sacerdote, con un otro que en nombre de Cristo viene también a perdonarme, a escucharme y a perdonarme, también es, ¿no?, un encuentro comunitario, podemos decir, en la presencia viva de la Iglesia que se hace allí en esa fraternidad, en la presencia de Cristo y en el compromiso que tengo con mi hermano, el sacerdote que reza, mi hermano que me perdona, aquel también que me ayuda con la conversión. Entonces, por lo tanto, es necesario tener siempre esa valoración más comunitaria y fraterna por encima de cualquier vivencia individual, ¿no?, o intimista de la vida de fe. Yo les respondería eso. Perdón, no sé si está bien agregaría, no sé si está bien interpretada, digamos, el pasaje bíblico también, que es como una indicación del mismo Jesucristo. O sea, cuando le dice a San Pedro, todo lo que ata en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desata en la tierra. No sé si hace referencia al sacramento de la confesión o hace referencia a otra cosa, digamos. Sí, no, está bien el aporte. El Señor encomienda, ¿no?, esa comunidad de apóstoles, que es esa iglesia naciente, ¿no?, esos referentes o pastores nuestros, digamos, de la primera hora. Esto justamente, ¿no? Aquello que perdone será perdonado, aquello que no perdone, no desaten, no será perdonado ni desatado. Pero no porque quede como en algo, como en un subjetivismo del apóstol, ¿no? Si esto yo quiero lo desato, si esto yo quiero no lo desato, sino al contrario, en nombre de Cristo y según también lo que la Iglesia en ese momento me vaya enseñando en relación a ese pecado, a esa falta, ¿no?, a ese egoísmo por perdonar. Sí. Perfecto. Y por ahí, bueno, un tema importante que podría dar para mucho, digamos, ¿no?, es la relación por ahí entre nuestra personalidad y el pecado, en el sentido de, por ahí hay algunos defectos, ciertas tendencias que ya tenemos, con lo que, bueno, es importante conocerse y reconocer eso. Algunas personas que decir, tengo esta tendencia a enojarme rápido, tengo esta que me lleva al pecado, no sé, de la impaciencia. A veces siento que soy soberbio, pero por más que me pongo en el propósito, está esa cuestión de temperamento, de carácter, ¿no? Digo, se me ocurre a mí por ahí lo que sería, por un lado, ciertos defectos o ciertas cuestiones dominantes, y efectivamente el pecado, digamos, como realidad propia de la voluntad, de haberlo querido hacer, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, a veces en nuestra propia vida podemos tener ya situaciones como asumidas o comportamientos como el carácter, un temperamento, que no siempre tiene que ser prendas de pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona es más, un poco como podemos decir, no digo gruñona, ¿no?, pero de un carácter más incisivo, ¿no?, más frontal, como se dice, ¿no? Que a veces la persona dice, yo soy frontal, digo las cosas de frente. Bueno, pero eso también siempre, creo que el punto que va definiendo, el límite que va definiendo entre aquello que la naturaleza nuestra ya viene añadido y el punto de pecado, ¿no?, la situación de pecado, el punto es la caridad. Esa caridad que está en nuestra intención, en la intención con lo que nos lleva a hacer nuestros actos, y qué repercusión tiene en el otro, ¿no? O sea, porque yo puedo ser muy frontal y decir las cosas a las personas de frente, pero sin embargo me falta la caridad, no es la palabra oportuna y no tiene un fruto bueno, ¿no? Que el otro quizá le lastimo, le maltrato o lo pongo en una situación de lo expongo frente a la otra persona, ¿no? Entonces, el punto que nos ayuda a discernir es la caridad, que sea sin intención en el corazón, con qué intención yo vivo esto y de cómo repercute, qué fruto, qué destino tiene en el otro. Si uno por ahí dice, soy muy creído en lo que tengo, ¿no? Soy muy vanidoso por cómo me visto, cómo me perfumo, me maquillo, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno tiene que decir una vez, con esto yo busco ofender al prójimo, busco dejar al otro de una manera ridícula, ¿no? O sea, yo busco faltar la caridad. Bueno, entonces,
Si uno tiene duda en eso, quizá si uno lo expone al confesor, el confesor me puede ir ayudando a discernir, ¿no? Porque no todo lo que en nuestra naturaleza podemos hacer como personas, de que ya hemos sido educados de alguna manera o hemos aprendido a hacer de alguna manera, no todo puede ser como situación de pecado, ¿no? Entonces, según la caridad y la intención y el destino que tenga eso en el corazón del prójimo. Perfecto, clarísimo, digamos, la verdad. Capaz que esta pregunta capaz que debería haber sido más al principio, justo relacionado con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones, digamos, los requisitos para hablar de pecado mortal? Creo que algo recuerdo como de tener plena conciencia, como que sea deliberado. Digo, creo que eso también nos va a ayudar a poder separar de esta cuestión de lo que hablábamos recién, ¿no? La tendencia por personalidad, por carácter, más allá de que quedó clarísimo que el punto clave es la caridad, ¿no? O sea, con qué intención uno hace o no hace. Pero bueno, me parece que también identificar o saber identificar bien cuándo y por qué, digamos, esto es pecado grave, digamos, pues, también es como un paso fundamental, importante para el sacramento, digamos. Sí, tiene que existir siempre esa conciencia de pecado, ¿no? Una plena advertencia de que lo que estoy haciendo está mal. Por lo tanto, de esta manera es como que someto mi libertad a aquello que ofende gravemente la presencia de Dios, ¿no? En cuanto caridad, en cuanto presencia del amor, y también al prójimo. Entonces, si a veces esa plena advertencia no se da o está viciada porque no estoy plenamente formado, porque ignoro esto, si es un pecado en sí, no se trataría de un pecado mortal o grave en sí, sino a lo sumo un pecado venial, ¿no? Hasta que alguien me forme o alguien me diga esto que usted hizo está mal, ¿no? A veces puede darse personas que han sido mal aconsejadas, han seguido un camino, han hecho un pecado, han cometido un pecado y cuando después, posteriormente, a veces quizás 10 años después, alguien escuchan algo, una homilía, una prédica, una catequesis y advierten, bueno, por lo tanto a partir de ahí, o sea, el pecado es importante que sea confesado, ¿no? Pero de aquello que ellos ignoraban no son culpables. Perfecto. Padre, ahí le hago una consulta. A veces, nosotros somos ignorantes por elección, ¿no? O muchas veces uno no se esfuerza o no pone empeño en salir de ciertas dudas, muchas veces de manera malintencionada. Eso ya incurre en pecado. Sí, lamentablemente hoy por ejemplo, me llama mucho la atención la cuestión del tiempo, de que a veces uno deja pasar sin confesión, ¿no? Cuando estás por celebrar una misa de 15 o 18 años, comúnmente siempre esas personas no se confiesan hace mucho, desde su primera comunión. Entonces, ¿qué ha pasado ahí de que la catequesis no ha sido lo suficientemente clara para que uno pueda vivir esa confesión como pide la Iglesia, al menos una vez en el año, en Pascua, ¿no? De uno de los preceptos de la Iglesia? Por supuesto que en una sociedad como la que vivimos, donde tenemos iglesias por doquier, conviene que yo no solamente me confiese una vez al año en Pascua, sino que me pueda confesar más veces en el tiempo. Todo depende también de la gravedad del pecado y de cómo uno va haciendo esa experiencia. Pero sí se trata de una ignorancia que la podemos ir venciendo, porque hoy en día tenemos muchas mediaciones en la vida eclesial, pocas en la vida familiar, pero sí en la vida eclesial, para ir venciendo esto que va deformando nuestra visión de Dios y de su misericordia. En nuestra parroquia, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama de Consagrados del Inmaculado Corazón de María, Consagrados del Corazón de María, y que es como una catequesis dedicada a los adultos, ¿no? Algunos se preparan para recibir o el bautismo, los pocos y la mayoría, la primera comunión y la confirmación, pero ayuda para que uno no se desactualice de la necesidad que tiene como cristiano de ir formándose, de ir corrigiendo algunos desvaríos, ¿no? O cosas que a veces uno ve en el espectro de este mundo globalizado y uno dice, che, ¿y esto estará bien? ¿Y aquello será tan cierto? ¿No? Entonces, si uno puede vencer esa ignorancia, mejor hacerlo. Si uno puede catequizar, es provechoso.
siempre que esté al alcance tanto de la persona que comprenda como del fiel cristiano, del misionero, que pueda motivar a eso, ¿no? Perfecto. Igual que un poco el ejercicio de la virtud, recién cuando Jorge hablaba de las tendencias del temperamento, yo pensaba en que el temperamento o el carácter no es el destino, ¿no? Y que muchas veces nosotros debemos ser dueños de nosotros mismos y en el ejercicio de la virtud ir haciendo para que no incurrir en pecado, justamente. ¿No? El dominio de sí, ¿no? El poder también ir valorando que nuestra vida seamos instrumentos del bien y no de lo contrario, siempre será un desafío, siempre será un propósito que tendremos por delante, ¿no? No existe esto, no tiene que existir, aún cuando lo escuchamos en muchas personas o nosotros mismos a veces lo decimos, yo ya soy así, yo ya no voy a cambiar, no, bueno, pero si puedes cambiar a mejor, hacerlo, ¿no? Por ahí yo también a veces lo vivo con mis padres, ¿no? Y por ahí también los chicos, algunos puedan confesar, tengo poca paciencia al papá, tengo poca paciencia a la mamá. Bueno, quizás ellos no van a cambiar, no le podemos decir, mamá, papá, cambia, o abuelito, tío, porque ya son adultos, tienen otra manera de vivir las cosas, quizás no nos hagan caso, podemos decir, pero que sí uno pueda ir ayudándoles a ellos a que encuentren desde su propia vida siempre una motivación especial para mejorar, para santificarse, para no quedarse en esa quietud que a veces es egoísta, de decir, yo ya no puedo dar un paso más, ya no puedo cambiar, ya no puedo mejorar. Todos podemos siempre dar lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es necesario que se lo pueda vivir desde esa manera, desde esa motivación. Sí, y qué importancia también en conocimiento de uno mismo, ¿no? Y seguir ahondando en uno mismo y ir reconociendo esto. Bueno, si acá estoy débil, no me expongo a ciertas situaciones, ¿no? Quizás jugarla más con la cabeza. Si acá está mi debilidad, intento ir por el otro camino. Mira, junto a eso me gustaría como leer una frase del Papa Francisco. Bueno, este un libro que se llama La Fiesta del Perdón, de Editorial San Pablo. La Penitenciaria Apostólica lo publica en el 2015 en ocasión del Año de la Misericordia. Yo lo recomiendo, ¿no? Tiene muchas preguntas bastante pedagógicas, didácticas para que la podamos aprovechar. Pero en relación a esto, ¿no? El reconocimiento de nuestros propios límites, el Papa dice la importancia de examinar nuestra conciencia y nuestro corazón, ¿no? Y dice, le pregunta, él mismo dice que se pregunta en una misa celebrada en 2014, ¿custodiamos bien nuestro corazón? ¿Lo custodiamos ante los continuos intentos del demonio de entrar en él y hacer allí su morada? Y el Papa dice que sugiere, con una expresión bíblica usada también por Jesús, cómo evitar entonces que el demonio se quede instalado en nuestro interior, el egoísmo mismo. Dice el Papa, quien no recoge conmigo desparrama, citando el Evangelio. Y partiendo de la palabra recoger, el Papa Francisco explica que es necesario tener un corazón recogido, un corazón en el que logremos ser conscientes de lo que sucede. En este sentido es recomendable la práctica muy antigua pero buena del examen de conciencia. ¿Quién de nosotros, se preguntó el Papa, a la noche antes de terminar el día, cuando se queda solo y en silencio, no se pregunta, ¿qué sucedió hoy en mi corazón? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosas pasaron por mi corazón? ¿No? Entonces la importancia de reconocer lo que tenemos y de qué manera esto lo pusimos al servicio de Dios o a veces al servicio del pecado. Y bueno, padre, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones o qué quisiera usted, digamos, como destacar de toda la charla, o si nos tuviésemos que ir hoy con un mensaje, ¿qué recomendación nos haría? Bueno, yo recomendaría buscar esta fidelidad a Cristo. Cada uno de nosotros, en lo profundo de su corazón, a la luz de lo que recién decíamos del Papa Francisco, examinar nuestro interior y preguntarnos en qué cosas aún me cuesta ser fiel a ese Señor, a ese Dios que ha dado la vida por mí, ¿no? Y tener en Cristo no solamente como el Hijo del Altísimo, el Hijo del Padre, sino también como mi hermano, como mi compañero de camino. Por lo tanto, vivir la conversión, vivir nuestra fidelidad al Señor desde cosas concretas. Me gusta
a veces decirles en un lenguaje joven, fíjate dónde estás aflojando, ¿no? Dónde estás dejando que se vaya colando el pecado, la mentira, el egoísmo, la indiferencia. Muchas veces, ¿no? Decir, bueno, estoy postergándolo, ¿no? Y por ahí esa apertura, ¿no? Esa cosa descuidada puede ser como el principio del pecado, del egoísmo, ¿no? De alguna falsedad. Entonces, primero, tener en Cristo siempre una meta, un camino y ser fiel a Él. Y por otro lado, tener en el corazón esa inquietud constante de la reconciliación. El Papa Francisco, en un evento que creo que no sé si fue en Cuba o en Colombia, cuando se reunió con las familias, él decía, les recomendaba a los esposos no irse a dormir si se han discutido, no irse a dormir sin reconciliarse, sin pedirse perdón. Bueno, importante esto lo que dice el Papa para la familia, pero yo creo que nos sirve para todos. Si en el día he cometido un pecado o he fallado a alguien, le he faltado la caridad, y si tengo la posibilidad de pedirle perdón antes de irme a dormir, lo hago, ¿no? Entonces, de tal manera que con el corazón pacífico pueda descansar y pueda también proponerme un camino de conversión, ¿no? De tal manera que esto, yo digo, esa conciencia de la reconciliación, no permitirnos vivir o naturalizar el pecado, no permitirnos pensar que nosotros podemos tener enemistades. No digo que con todos seamos amigos, pero sí buscar esa reconciliación que es la que planifica nuestra vida y la que nos pone más en sintonía y en comunión con el amor de Dios, ¿no? Yo creo que estos dos consejos nos ayudarían mucho. Perfecto, padre. Bueno, la verdad es que súper claro, muy preciso, la verdad, muy concreto también, muy iluminador, todas las cosas que nos fue explicando y ahondando. La verdad es que le queremos como agradecer muchísimo por su tiempo, por su disposición, digamos, para venir hoy. Bueno, no sé si... No, más que nada agradecerle, la verdad que yo por lo menos me he sacado todas las dudas que tenía y bueno, y pedirle a la gente que nos está escuchando que se suscriba, que nos siga y que nos acompañe en los próximos encuentros porque vamos a seguir descubriendo demás aspectos de nuestra fe. Así que bueno, muchas gracias. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.